Definitivamente este país y sus politiqueros, el país es increíble y los politiqueros también. Estoy en contra, como la mayoría de las personas, en contra de las dictaduras y en contra de que un gobernante se atornille en el poder. Lo peor que le puede pasar a un país es que sus políticos y sus politiqueros se atornillen en sus puestos, ya sea presidente, representantes, senadores, congresistas. Lo peor es que se atornillen en su puesto. Si uno ve los países desarrollados, ellos tienen una mejor calidad de vida porque los políticos en su mayoría no repiten. Cuando son expresidentes, se hacen a un lado, dejan gobernar al siguiente presidente y tratan en lo posible de no meterse a interferir con las tareas y el desenvolvimiento y el desempeño del nuevo presidente. Digo que es increíble este país y sus politiqueros porque nuestros políticos y politiqueros demócratas están preocupados por la situación en Venezuela. Vuelvo y repito, no es saludable que un político se quede y se atornille en un puesto. Y digo que es increíble porque aquí en nuestro país, y esto se volvió paisaje, se volvió parte de nuestra vida normal, que se compran elecciones y no pasa nada. Vemos la paja en el ojo ajeno y no en el nuestro. Aquí se compran elecciones, los candidatos resultan en el Senado, en la Cámara, finalmente en el Congreso, y para nosotros esto es paisaje, es costumbre, es normal. Y nos asombramos de que en Venezuela no se estén respetando las decisiones de la mayoría de la gente que votó y según lo que nos han dado a entender todas las noticias, votaron por un cambio, que no siga el presidente Maduro, pues ha demostrado fehaciente y suficientemente con hechos que no ha servido para gobernar. Un país con una hiperinflación, un país con una tasa de desempleo altísimo, un país en la cual su población emigra solamente en Colombia, parece que hay 2 o más millones de venezolanos. Entonces calcule cuánta gente está migrando por las malas políticas, por las malas acciones y por el pésimo gobierno que tiene ese país. Vuelvo y repito nuevamente, no es bueno que ningún político se atornille en su puesto, pero en lo que respecta aquí, deberíamos ser serios, deberíamos ser honestos, deberíamos ser objetivos y no venirnos a tirarnos las de demócratas cuando aquí se compran elecciones en varias partes del país. La gente y sobre todo entre ellos saben quiénes se compraron sus curules y sin embargo aquí no hay investigaciones y si las hay, las concluyen sin resultado alguno. Todo aquí en este país es persecución política. Esto no debería ser así y por eso de ahí que los colombianos ya ni nos asombramos porque se nos volvió norma. Todo lo que hacen mal los políticos y politiqueros en este país, para nosotros nos parece norma. Una de esas cosas que hacen mal, la compra de votos. Es un delito, es algo que está mal hecho. Y desafortunadamente el electorado colombiano no tiene ni la conciencia, ni la ética, ni la decencia para no vender su voto. Y muchas veces no lo venden solamente por 50.000, 100.000 pesos, $20, a veces por un tamal, por una borrachera, por una teja. Y después, en el periodo que están desempeñándose las personas por las que votaron, ahí sí se quejan de que se nos inundó el pueblo, se nos inundó la ranchería, se nos inundó el caserío, no tenemos educación, no hay posibilidades de trabajo, no tenemos hospitales. Así es que se pagan las consecuencias de votar mal. Y aquí sí es bien y está bien visto
que los que compraron sus curules se atornillen en esos puestos. Los gamonales políticos llevan aquí años tras años, entre ellos se sabe quiénes son, y sin embargo no hay denuncias, no hay queja alguna, son miembros, son honorables parlamentarios, son padres de la patria. Mientras no cambiemos esas costumbres, seguiremos condenados a vivir como estamos viviendo, llenos de corrupción, llenos de malos desempeños de los gobiernos, mal desempeño de los congresos, mal desempeño de los consejos, que son los que deberían hacer contrapeso y control político a los alcaldes y al presidente. Pedimos democracia en otros lugares del mundo. Nos rasgamos las vestiduras, salimos en los noticieros a decir que por qué pasa lo que está pasando en Venezuela, que debería haber una crítica y una condena a la situación que está pasando en Venezuela. Pero no miramos que aquí, para nosotros es normal la compra de elecciones. Para nosotros es normal que gente torcida llegue al Congreso, inclusive a la presidencia. Y ahí sí no nos rasgamos las vestiduras. Si vamos a exigir en otras partes, primero arreglemos nuestros problemas y luego preocupémonos por los de los demás. Este es un problema serio. Por eso es que este país está inundado de corrupción. Esta es una de las consecuencias de que la gente se atornille en sus puestos, de que los politiqueros se atornillen en sus puestos. Ahora, este tema será de otro video, pero es tan corrupto y tan ineficiente el Congreso en este país que las grandes y necesarias reformas que necesitamos son torpedeadas, son votadas y no se discuten. Se quejan de que no hay tiempo, sin embargo, descansan 3 y más de 3 meses durante el año. Lo que les hace falta es tiempo para legislar, pero están vagando en sus regiones. Tenemos que hacer un cambio profundo, pero con que hubiera un cambio por un principio de condenar, pero como se dice verdad, condenar la compra de votos, estaríamos haciendo un buen inicio. Pero aquí compramos votos y afuera exigimos democracia. Muy bien, estamos muy bien de políticos.